Mi nombre es Manuel Hernández, tengo 71 años, y mi propia familia me llamó tacaño delante de toda la gente en el restaurante donde festejábamos el cumpleaños de mi nieta. «Abuelo tacaño», me gritó mi nuera Patricia cuando me negué a pagar la cuenta de todos, como si fuera mi obligación costear los caprichos de una familia que nunca había valorado mi esfuerzo. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que cada mes yo donaba en secreto más dinero del que ellos ganaban en todo un año, y que esa tarde iba a ser la última vez que me faltarían el respeto de esa manera. Escuche esto hasta el final y dígame si usted no hubiera hecho lo mismo que yo. Imagínese la escena. Era el cumpleaños número 8 de mi nieta Sofía, en ese restaurante caro que eligió Patricia, mi nuera, sin preguntarme si yo podía pagarlo. Habían invitado a toda su familia, a sus amigos. Habían pedido el menú más caro, vinos, postres especiales, globos, decoración, como si fuera una boda. Y cuando llegó la cuenta, todos miraron hacia mí como si fuera el banco de la familia. «Bueno, Manuel, usted paga», me dijo Patricia con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando necesitaba algo. «¿Por qué tengo que pagar yo toda la cuenta?», le pregunté tranquilo. «Porque usted es el abuelo y tiene más dinero que todos nosotros juntos», me respondió levantando la voz. «Pero nunca quiere gastarlo en la familia». Ahí fue cuando lo dijo. Delante de los camareros, delante de sus amigos, delante de mi nieta, que me miraba confundida. «Eres un tacaño, Manuel. Un viejo tacaño que prefiere morirse con los billetes bajo el colchón antes que hacer feliz a su propia familia». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Pero me quedé callado. Saqué mi billetera, pagué toda esa cuenta ridícula y me fui del restaurante sin decir una palabra. Esa noche, sentado en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta ese punto, porque yo no siempre fui este viejo al que llaman tacaño. Llegué a esta ciudad hace 48 años, recién casado con mi Elena. Que en paz descanse, sin más que la ropa puesta y unas herramientas de mecánico que había heredado de mi padre. Veníamos de un pueblo pequeño donde la pobreza no era una condición, era una forma de vida. Yo había crecido en un orfanato después de que mis padres murieran en un accidente cuando tenía 12 años. En ese lugar aprendí dos cosas que me marcaron para toda la vida: que la comida y el techo no se dan por sentados, y que hay que trabajar el doble que los demás para conseguir la mitad. Conseguí trabajo en un taller mecánico como ayudante. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 7 de la noche, y los fines de semana reparaba carros en la calle para ganar unos pesos extra. Elena trabajaba limpiando casas y lavando ropa ajena. Los dos sabíamos lo que era tener hambre, así que cada peso que ganábamos lo cuidábamos como si fuera oro. No porque fuéramos tacaños, sino porque sabíamos lo que costaba conseguirlo y lo rápido que se podía perder todo. Después de 5 años trabajando como animal, logré comprar mis propias herramientas y empecé a atender clientes particulares. Elena siguió trabajando hasta que nació Carlos, nuestro único hijo. Cuando el nene llegó, yo trabajaba 18 horas al día para que Elena pudiera quedarse en casa cuidándolo. Recuerdo que cada noche, antes de acostarme, miraba a mi hijo dormir y le prometía en silencio
que él nunca iba a pasar las necesidades que yo había pasado, que iba a tener estudios, comida todos los días, ropa limpia, todo lo que yo no había tenido. Le pagué la mejor educación que pude. Mientras yo me manchaba las manos con aceite de motor 12 horas al día, Carlos estudiaba en colegios privados. Cuando se graduó de ingeniero, hice una fiesta en casa e invité a todos los vecinos. Estaba tan orgulloso de mi hijo, el ingeniero, el hijo del mecánico que había llegado a la universidad. «Mira lo que logró este muchacho», les decía a todos. «Salió de una familia humilde y ahora es profesional». Elena murió cuando Carlos tenía 28 años, cáncer de mama. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Trabajar de día para pagar los tratamientos, cuidarla de noche, llevarla a médicos, comprar medicinas que costaban una fortuna. Carlos ayudó algo, sí, pero el que vendió el taller que tanto me había costado levantar para pagar las cuentas médicas fui yo. Elena murió en mis brazos un martes por la mañana y yo me quedé solo en esa casa que habíamos construido juntos, rodeado de recuerdos y con el corazón partido. Después del funeral, Carlos volvió a su vida. «Papá, usted entiende que yo tengo mi trabajo, mis responsabilidades», me decía cuando le pedía que viniera a almorzar los domingos. Poco después conoció a Patricia. Una mujer bonita, educada, de familia con dinero, muy diferente a nosotros. Al principio traté de llevarme bien con ella, de ser el suegro comprensivo. Pero Patricia tenía una manera muy particular de hacerme sentir que yo estorbaba. Cuando venían a casa, ella miraba mis muebles como si fueran de segunda mano. Criticaba la comida que yo preparaba. Siempre tenía algún comentario sobre cómo yo vivía. Cuando se casaron, empezaron a visitarme menos. Patricia dice que su casa la deprime. Me contó Carlos una vez, como si eso fuera normal. Dice que huele a viejo. Esa casa donde él había crecido, donde Elena había puesto todo su amor, ahora olía a viejo. Pero yo me tragué el orgullo porque quería mantener la relación con mi hijo. Los problemas empezaron cuando nacieron los nietos, Sofía y después Mateo. Yo, que había trabajado toda la vida para darle todo a mi hijo, ahora tenía que pedir permiso para ver a mis propios nietos. «No podemos ir este domingo, papá. Patricia tiene planes con su familia. Los niños están ocupados con actividades. Mejor nos quedamos en casa. Están muy cansados». Siempre había una excusa. Y cuando los veía, Patricia siempre tenía algo que decir sobre mis regalos. Si les compraba ropa, era muy barata. Si les hacía juguetes de madera en mi taller del fondo, eran muy rústicos. Si les llevaba dulces, les iba a dañar los dientes. Nunca nada era suficientemente bueno para sus hijos perfectos. Pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos empezaban a mirarme como si fuera un extraño. Como si el abuelo fuera una visita incómoda que aparecía de vez en cuando con regalos que no les gustaban. ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo esto? Que mientras Patricia me criticaba por ser tacaño, mientras Carlos me hacía sentir que cada peso que no les daba era una traición a la familia, yo estaba donando en secreto miles de pesos cada mes a ellos. Dinero que ellos jamás imaginaron que yo tenía. Dinero que gastaba en gente que realmente lo necesitaba, no en caprichos como cenas caras en restaurantes de lujo. Todo empezó poco después de que murió Elena. Una tarde, caminando por el centro,
vi a una niña de unos 8 años pidiendo monedas en la calle. Tenía la misma edad que tenía Sofía en ese momento, pero esta niña estaba descalza, con la ropa sucia, con esa mirada triste de quien ya sabe que la vida es dura. Me recordó a mí mismo cuando era chico en el orfanato. Le di unos pesos y le pregunté dónde vivía. Me llevó hasta un asentamiento en las afueras de la ciudad donde había como 20 familias viviendo en casillas de lata y cartón. Esa noche no pude dormir. Pensé en Elena, en lo que ella habría hecho si hubiera visto a esa niña. Elena siempre decía que cuando uno tiene suficiente para vivir, hay que ayudar al que no tiene nada. No para hacerse el bueno, me decía, sino porque es lo correcto. Al día siguiente volví al asentamiento con comida, ropa de abrigo, algunos medicamentos. Hablé con las familias, conocí sus historias. Gente trabajadora que había perdido el empleo, madres solteras, ancianos abandonados por sus hijos. Gente como yo había sido alguna vez. Y ahí decidí algo que cambiaría mi vida. Ahí entendí algo que me cambiaría todo. Cada mes iba a destinar una parte importante de mi jubilación y de los ahorros que tenía para ayudar a esas familias. No mucho cada vez, para que no se hicieran dependientes, pero lo suficiente para que los niños pudieran ir a la escuela, para que tuvieran comida en la mesa, para que cuando alguien se enfermara pudiera ir al médico. Pero no quería que nadie lo supiera. Ni Carlos, ni Patricia, ni los vecinos. Porque había aprendido que cuando la gente sabe que uno tiene dinero, empiezan a llegar con la mano extendida. Y yo quería que mi ayuda fuera genuina, no una forma de quedar bien con nadie. Además, Elena siempre me había enseñado que la verdadera caridad se hace en silencio. Cuando ayudas para que te vean, me decía, ya no es ayuda, es vanidad. Así que desarrollé un sistema. Cada mes retiraba dinero en efectivo de mi cuenta. Les decía a las familias que era de un grupo de personas que preferían mantener el anonimato. Pagaba útiles escolares, uniformes, medicamentos. A veces hasta ayudaba con el alquiler cuando alguna familia estaba por ser desalojada. En Navidad me disfrazaba de Santa Claus y llevaba regalos a todos los niños del asentamiento. Ellos nunca supieron que el abuelo Manuel, que vivía en el centro de la ciudad, era el mismo que los ayudaba mes tras mes. También empecé a ayudar en el orfanato donde yo había crecido. Iba los sábados por la tarde, jugaba con los niños, les enseñaba oficios básicos, les contaba historias. Y cada mes hacía una donación anónima para mejorar las instalaciones, comprar comida mejor, libros, juguetes. Los directores del orfanato sabían que había un benefactor secreto, pero nunca supieron que era yo. Poco a poco, mi red de ayuda se fue expandiendo. Conocí a doña Carmen, una señora de 75 años que vivía sola y no tenía con qué comprar sus medicamentos para la diabetes. Empecé a pagarle los remedios todos los meses. Conocí a Juan, un joven de 19 años que había quedado huérfano y trabajaba de día para pagarse los estudios universitarios de noche. Le pagué toda la carrera de ingeniería. Conocí a la familia Morales, donde el padre había tenido un accidente y no podía trabajar. Les ayudé hasta que él se recuperó y encontró trabajo otra vez. En 5 años, yo había ayudado a más de 50 familias.
Había pagado operaciones médicas, estudios universitarios, había sacado a niños de la calle, había evitado desalojos. Cada mes gastaba entre 3 y 5 mil pesos en estas ayudas. Dinero que venía de mi jubilación, de los ahorros que había hecho trabajando como mecánico, de algunas inversiones pequeñas que había hecho con los años. Y mientras yo hacía todo esto, mi propia familia me criticaba por tacaño. Patricia le decía a Carlos que yo era egoísta, que tenía dinero guardado, pero no quería compartirlo con ellos. «Tu papá es un avaro», le decía. «Mira cómo vive, con esos muebles viejos, con esa ropa gastada. Seguro tiene una fortuna escondida en el banco, pero prefiere vivir como un pobre antes que ayudar a su propia familia». ¿Y sabe por qué no les daba dinero a ellos? Porque no lo necesitaban. Carlos ganaba bien como ingeniero. Patricia trabajaba a medio tiempo en una oficina. Vivían en una casa linda, en un barrio seguro. Los niños iban a colegios privados. Tenían 2 carros, se iban de vacaciones todos los años. ¿Para qué querían mi dinero? Para caprichos, para cenas caras, para ropa de marca, para juguetes que los niños usaban una vez y después olvidaban. Mientras tanto, en el asentamiento había niños que no tenían zapatos para ir a la escuela. En el orfanato había adolescentes que no sabían si iban a tener comida al día siguiente. Doña Carmen a veces tenía que elegir entre comprar medicamentos o comprar comida. ¿A quién le parecía más importante ayudar? A Patricia, que se quejaba porque yo no le pagaba las uñas, o a Juan, que trabajaba 12 horas al día para poder estudiar. Pero mi familia no entendía eso. Ellos veían que yo vivía modestamente, que no cambiaba los muebles, que compraba ropa en ofertas, que cocinaba simple, y pensaban que era porque no quería gastar dinero. No sabían que cada peso que no gastaba en mí era un peso que podía darle a alguien que realmente lo necesitaba. Las críticas fueron subiendo de tono con los años. Patricia empezó a hacer comentarios delante de los niños. «El abuelo no quiere comprarte esos patines porque es muy tacaño», le decía a Sofía cuando la niña pedía algo caro. «El abuelo prefiere guardar su plata antes que hacerte feliz». Y Sofía, que apenas tenía 5 años, empezó a mirarme como si yo fuera malo, como si le estuviera negando algo por maldad. Carlos, que antes me defendía cuando Patricia hacía esos comentarios, empezó a quedarse callado. Peor aún, empezó a secundarla. «Papá, Patricia tiene razón», me dijo una vez. «Usted vive como si fuera pobre, pero sabemos que tiene ahorros. ¿Por qué no se da algunos gustos? ¿Por qué no nos ayuda cuando necesitamos algo?» ¿Necesitar? ¿Cuándo habían necesitado ellos algo de verdad? Cuando Patricia quería cambiar la cocina porque la que tenía ya estaba pasada de moda. Cuando Carlos quería comprar un carro nuevo porque el que tenía ya tenía 5 años. Cuando querían irse de vacaciones a la playa porque los niños necesitaban conocer el mar. Necesidades muy diferentes a las que yo veía en el asentamiento. Un día, Patricia llegó a mi casa con una propuesta. «Manuel», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «nosotros estamos pensando en comprar una casa más grande. Los niños están creciendo y necesitan más espacio. Sabemos que usted tiene dinero ahorrado y pensamos que sería una buena inversión si nos ayudara con el enganche. Después le devolvemos todo con intereses». Le dije que no, que mi dinero estaba comprometido en otras cosas.
Ella me preguntó en qué cosas, y yo le dije que eso era asunto mío. Se enojó. Me dijo que era increíble que yo prefiriera tener el dinero en el banco ganando unos pesos de interés antes que ayudar a mi propia familia a progresar. «Es su hijo Manuel», me gritó. «Su único hijo. ¿Cómo puede ser tan egoísta?». Esa tarde, después de que se fueron, me quedé pensando en la palabra egoísta. Era egoísta ayudar a 50 familias que no tenían nada antes que ayudar a mi hijo que ya tenía todo. Era egoísta pagar medicamentos para diabéticos ancianos antes que pagar caprichos para gente que podía pagárselos sola. Era egoísta sacar niños de la calle antes que comprar juguetes caros para nietos que ya tenían un cuarto lleno de juguetes. ¿Y usted qué haría en mi lugar? Pero decidí mantener mi secreto, porque sabía que si Carlos y Patricia se enteraban de cuánto dinero estaba gastando en otras personas, me iban a odiar aún más. Iban a decir que estaba loco, que estaba siendo estafado, que mi obligación era con mi familia, no con extraños. Y yo no quería escuchar eso. No quería que me obligaran a elegir entre mi familia y mi conciencia. Los últimos 2 años antes del incidente en el restaurante fueron terribles. Patricia había convencido a Carlos de que yo tenía una fortuna escondida y que no quería compartirla con ellos por pura maldad. Empezó a hacer comentarios cada vez más hirientes. Su papá es de esos viejos que se van a morir abrazados a los billetes, le decía a Carlos cuando pensaba que yo no escuchaba. Prefiere morirse rico a ver feliz a su familia. Los niños también empezaron a tratarme diferente. Sofía ya no corría a abrazarme cuando llegaba. Mateo me preguntaba por qué yo no le compraba los juguetes que él quería, como le compraban los otros abuelos a sus amigos. Yo trataba de explicarles que el abuelo los quería mucho, pero que había diferentes formas de demostrar amor. Pero ellos eran muy chicos para entender, y sus padres se encargaban de recordarles constantemente que el abuelo no quería gastar dinero en ellos. Patricia empezó a compararme con sus padres. «Mis papás siempre nos están ayudando», le decía a Carlos. «Cuando necesitamos algo, ellos no dudan. Pero tu papá parece que nos tuviera envidia, como si no quisiera vernos progresar». Sus padres, que tenían un negocio próspero y podían darse el lujo de regalar dinero sin pensarlo 2 veces. Muy diferente a mí, que cada peso que regalaba era un peso que había sudado trabajando con las manos. Las visitas se volvieron tensas. Cada vez que iba a su casa, Patricia tenía algún comentario sobre mi ropa, sobre mi carro viejo, sobre cómo vivía. «Manuel, usted no puede seguir viviendo así», me decía. «Usted tiene dinero. ¿Por qué no se muda a un lugar más lindo? ¿Por qué no se compra ropa nueva? La gente va a pensar que nosotros no lo cuidamos». Siempre se trataba de las apariencias, de lo que iba a decir la gente, nunca de lo que era realmente importante. Cuando ellos venían a mi casa, era peor todavía. Patricia recorría la casa con la mirada como si fuera una inspectora, criticando todo. «Esta heladera ya está muy vieja, Manuel. Estos sillones están desgastados. ¿Por qué no cambia estas cortinas? Ya están descoloridas». Como si mi casa fuera un showroom que tenía que mantener impecable para impresionar a las visitas. El momento más doloroso fue cuando Sofía cumplió 7 años. Yo le había comprado una bicicleta linda, no la más cara del mercado, pero sí una buena bicicleta que había elegido con cariño.
Cuando llegué a la fiesta con el regalo, vi que Patricia ya había comprado la misma bicicleta, pero de una marca más cara, más llamativa. «¡Ay, Manuel!», me dijo delante de todos los invitados. «Usted no tenía que haberse molestado. Nosotros ya le compramos una bicicleta de verdad». Y ahí mismo le dijo a Sofía: «Mi amor, déjale la bicicleta del abuelo para cuando vengas a visitarlo. La otra la usas en casa». Esa noche llegué a mi casa con el corazón destrozado. No por el dinero de la bicicleta, sino por la humillación. Por la forma en que Patricia había convertido mi regalo en algo de segunda categoría delante de toda la gente. Por la cara de confusión de Sofía, que no entendía por qué tenía 2 bicicletas, pero solo podía usar una. Por la forma en que Carlos se había quedado callado, sin defenderme, sin decir nada. Y llegamos a ese cumpleaños de Sofía en el restaurante caro. Patricia había organizado una fiesta por todo lo alto. Había invitado a 15 familias. Había pedido el salón privado, decoración especial, menú de 3 tiempos, vinos importados, torta de la pastelería más cara de la ciudad. Todo sin preguntarme si yo estaba de acuerdo, sin preguntarme si podía pagarlo, asumiendo que, como era el abuelo, tenía la obligación de costear todos sus caprichos. Cuando llegó la cuenta, eran como 4,000 pesos. 4,000 pesos en una sola comida. ¿Sabe cuántas operaciones de cataratas podía pagar en el hospital público con esos 4,000 pesos? ¿Cuántos niños del orfanato podía alimentar durante un mes? ¿Cuántas familias del asentamiento podía ayudar con el alquiler? Pero Patricia esperaba que yo pagara eso sin pestañear, como si fuera mi obligación, como si el dinero creciera en los árboles. «¿Por qué tengo que pagar yo toda la cuenta?», les pregunté cuando todos me miraron esperando que sacara la tarjeta de crédito. «Porque usted es el abuelo y nosotros sabemos que tiene dinero», me respondió Patricia levantando la voz. «Pero nunca quiere gastarlo en la familia. Prefiere tenerlo guardado en el banco ganando intereses antes que ver felices a sus nietos». Y ahí fue cuando lo dijo. «Eres un tacaño, Manuel. Un viejo tacaño que prefiere morirse con los billetes bajo el colchón antes que hacer feliz a su propia familia». Lo dijo delante de los camareros, delante de los amigos de ella, delante de Sofía que me miraba con esos ojos grandes, sin entender por qué la abuela le gritaba al abuelo. Delante de toda esa gente que no me conocía, pero que ahora iba a recordarme como el abuelo tacaño que no quería pagar la fiesta de su nieta. Pagué la cuenta en silencio. 4,000 pesos que me dolieron, no por el dinero en sí, sino por lo que representaban. Porque esos 4,000 pesos hubieran pagado 3 meses de medicamentos para doña Carmen, hubieran comprado útiles escolares para 20 niños del asentamiento, hubieran pagado una semana de comida para las familias más necesitadas que yo ayudaba. Pero los gasté en una fiesta ridícula para gente que ya tenía todo y que encima me insultaba por no darles más. Esa noche, sentado en mi casa, mirando las paredes que Elena y yo habíamos pintado juntos, tomé la decisión más importante de los últimos años. Al día siguiente iba a hacer algo que cambiaría todo para siempre, algo que iba a demostrarle a Patricia, a Carlos y a toda esa gente del restaurante quién era realmente Manuel Hernández, pero no de la forma que ellos esperaban. Lo que pasó después nunca lo van a creer. A la mañana siguiente me levanté temprano, como todos los días desde que me jubilé. Me preparé un café cargado, me puse mi mejor camisa
y empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera fue al director del orfanato donde yo había crecido. «Buenos días, habla Manuel Hernández», le dije. «Quiero que organicemos un evento para este fin de semana. Voy a hacer una donación especial y quiero que estén presentes todas las familias que han recibido ayuda de nuestro programa». «¿Nuestro programa?», me preguntó confundido. «Don Manuel, usted es el benefactor anónimo que nos ha estado ayudando todos estos años». «Sí», le respondí, «y ya es hora de que deje de ser anónimo. Invite también a la prensa local. Quiero que toda la ciudad se entere de lo que hemos estado haciendo». La segunda llamada fue a la trabajadora social del asentamiento. «María», le dije, «soy Manuel, el que coordina las ayudas familiares. Quiero que para el sábado organicemos una reunión con todas las familias beneficiarias y quiero que invites a los medios de comunicación. Es hora de que la gente sepa quién está detrás de este proyecto». La tercera llamada fue a Carlos. «Hijo», le dije, «quiero que vengas con Patricia y los niños este sábado a las 10 de la mañana al orfanato San José. Hay algo muy importante que quiero mostrarles». «¿Qué cosa, papá?», me preguntó. «Ya lo van a ver, solo vengan. Y díganle a Patricia que se vista bien, porque va a haber fotógrafos». Pasé el resto de la semana preparándolo todo. Llamé al banco y pedí que me prepararan un estado de cuenta completo de todas las donaciones que había hecho en los últimos 5 años. Llamé a los directores de las 3 organizaciones benéficas con las que trabajaba regularmente. Llamé al hospital público donde había pagado docenas de operaciones para niños sin recursos. Llamé a la universidad donde había becado a 15 jóvenes de escasos recursos, incluyendo a Juan, que ya se había graduado de ingeniero. También preparé una carpeta con los 52 casos que había documentado, con montos exactos, fechas precisas, facturas originales y seguimiento del impacto en cada familia. Sabía que el golpe no venía de las emociones, sino de los datos, de los rostros, de los hechos irrefutables. Preparé una caja con todas las cartas de agradecimiento que había recibido durante estos años. No quería que pidieran disculpas por impulso. Quería que entendieran que, por años, habían juzgado a un hombre por lo que no veían. El viernes por la noche casi no pude dormir. No porque estuviera nervioso, sino porque estaba ansioso. Ansioso por ver la cara de Patricia cuando se diera cuenta de que el viejo tacaño al que había estado insultando durante años era en realidad uno de los filántropos más activos de la ciudad. Ansioso por ver la cara de Carlos cuando entendiera que su padre no era el avaro que su esposa le había hecho creer, sino un hombre que había destinado más dinero a ayudar a otros de lo que ellos habían ganado en toda su vida profesional. El sábado amaneció soleado. Me puse mi traje azul marino, el mismo que había usado para el funeral de Elena. Me peiné bien. Me puse la corbata que ella me había regalado en nuestro último aniversario. Antes de salir de casa, me paré frente al espejo del dormitorio y me dije, «Elena, amor, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Creo que te sentirías orgullosa de lo que hemos logrado». Llegué al orfanato a las 9:30. Ya había varios carros estacionados afuera, incluyendo las camionetas de 2 canales de televisión local y un periodista del diario más importante de la ciudad. El director del orfanato, don Alberto, me recibió con una sonrisa enorme. «Don Manuel», me dijo dándome un abrazo, «no sabe cuánto hemos esperado este momento. Los niños están emocionadísimos. Cuando les dijimos que iban a conocer al benefactor secreto que los ha estado ayudando todos estos años,
casi no durmieron anoche. En el patio del orfanato habían puesto sillas para unas 100 personas. Ya estaban llegando las familias del asentamiento, muchas con sus niños vestidos con la ropa que yo les había comprado durante estos años. Vi a doña Carmen, ya de 80 años, que venía apoyada en un bastón pero con una sonrisa radiante. Vi a Juan, el joven que ahora era ingeniero gracias a la beca que yo le había pagado, que venía con su esposa y su bebé recién nacido. Vi a la familia Morales al completo, incluyendo al papá que ahora trabajaba en una empresa constructora después de haberse recuperado de su accidente. Pero los que más me emocionaron fueron los niños del orfanato. Había algunos que tenían la misma edad que tenía yo cuando llegué a ese lugar, huérfano y asustado. Otros eran adolescentes que estaban estudiando oficios gracias a los talleres que yo había ayudado a financiar. Todos me miraban con curiosidad, tratando de adivinar quién era el señor del traje azul que había sido su benefactor secreto durante tantos años. A las 10, en punto, llegó Carlos con su familia. Patricia venía vestida elegante, pero con cara de confusión. «¿Qué estamos haciendo aquí, Manuel?», me preguntó. «¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay periodistas?». «Ya lo van a entender», le respondí. «Vamos a sentarnos adelante, que ya va a empezar el programa». Don Alberto tomó el micrófono y empezó a hablar. «Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para nuestra institución y para toda nuestra comunidad. Durante 5 años hemos tenido la bendición de contar con la ayuda de un benefactor anónimo que ha transformado la vida de cientos de familias en nuestra ciudad. Gracias a su generosidad, hemos podido dar educación, salud, vivienda y esperanza a quienes más lo necesitaban. Hoy, finalmente, nuestro benefactor ha decidido darse a conocer». Vi cómo Patricia se enderezaba en su silla, prestando atención por primera vez. Carlos también parecía interesado. Sofía y Mateo miraban a los niños del orfanato con curiosidad. «Este hombre», siguió don Alberto, «ha donado en los últimos 5 años más de 200,000 pesos para programas de asistencia social. Ha pagado operaciones médicas, becas universitarias, viviendas para familias sin techo, comida para niños desnutridos, medicamentos para ancianos sin recursos. Lo ha hecho todo en silencio, sin buscar reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Hoy queremos agradecerle públicamente por su extraordinaria generosidad». Patricia me miró de reojo, como preguntándose por qué estábamos escuchando todo eso. Todavía no entendía lo que estaba pasando. «Señoras y señores», dijo don Alberto, «con ustedes, el señor Manuel Hernández, nuestro benefactor, nuestro héroe silencioso, el hombre que ha demostrado que la verdadera riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que uno da». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Vi cómo Patricia se quedaba paralizada, con la boca abierta, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. Carlos se había puesto pálido. Sofía y Mateo no entendían qué pasaba, pero sabían que algo importante había ocurrido. Me levanté despacio, caminé hacia el micrófono y por primera vez en 5 años hablé públicamente sobre lo que había estado haciendo en secreto. «Buenos días», dije con la voz firme pero emocionada. «Es cierto lo que dice don Alberto.
Durante 5 años he tenido el privilegio de ayudar a familias extraordinarias que han enfrentado dificultades económicas con dignidad y coraje. Cada peso que he invertido en este programa ha sido el mejor dinero que he gastado en mi vida. Miré hacia donde estaba sentada mi familia. Patricia tenía las manos en la cara como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Carlos me miraba fijamente y por primera vez en años vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Quiero contarles algunas historias, seguí diciendo. Conocí a doña Carmen cuando tenía 75 años y no podía pagar sus medicamentos para la diabetes. Estaba eligiendo entre comprar comida o comprar insulina. Hoy, a los 80 años, está aquí con nosotros, sana y fuerte. Conocí a Juan cuando tenía 19 años y trabajaba 18 horas al día para pagarse los estudios de ingeniería. Hoy es un profesional exitoso con su propia familia. Conocí a la familia Morales cuando el papá había tenido un accidente y no podían pagar el alquiler. Hoy toda la familia está reunida y próspera. Una a una fui contando las historias de las personas que había ayudado. Cada historia arrancaba aplausos del público. Cada testimonio era una vida transformada, una familia que había salido adelante, un niño que había tenido oportunidades que de otra forma nunca habría tenido. Durante estos 5 años, continué, he donado exactamente 237,000 pesos. Dinero que venía de mi jubilación, de mis ahorros, de pequeñas inversiones que había hecho durante mi vida de trabajo. Dinero que gasté felizmente porque sabía que estaba llegando a quienes realmente lo necesitaban. En ese momento vi que Patricia había empezado a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de vergüenza. Vergüenza por todos los insultos que me había lanzado, por todas las veces que me había llamado tacaño, por todas las veces que había puesto a mis nietos en mi contra, diciéndoles que el abuelo no los quería porque no les compraba caprichos caros. Quiero leer algunas de las cartas que he recibido durante estos años, dije, sacando de mi bolsillo una de las cartas que más me había emocionado. Esta es de María, una madre soltera que pudo operar a su hijo del corazón gracias a una donación anónima. Dice, no sé quién es usted, pero quiero que sepa que usted le salvó la vida a mi hijo. Cada noche rezamos por usted y por su familia. Que Dios lo bendiga por tener un corazón tan grande. Para entonces, no solo Patricia estaba llorando. Había lágrimas en los ojos de muchas personas del público. Carlos se había levantado de su silla y se había acercado hasta donde yo estaba. Cuando terminé de leer la carta, él tomó el micrófono. «Señoras y señores», dijo con la voz quebrada, «este hombre extraordinario del que están hablando es mi papá. Y yo tengo que confesarles algo que me llena de vergüenza. Durante años, mi familia y yo lo criticamos por ser tacaño. Pensábamos que era egoísta porque no gastaba dinero en cosas que nosotros considerábamos importantes. Nunca imaginamos que cada peso que él no gastaba en nosotros era un peso que estaba destinando a cambiar la vida de personas que realmente lo necesitaban». Carlos me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me dijo, «perdóname. Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por haber permitido que te faltaran el respeto. Perdóname por no haber entendido que eres el hombre más generoso que he conocido en mi vida.
Patricia se había acercado también. Estaba llorando desconsoladamente. «Manuel», me dijo entre sollozos, «no sé cómo pedirle perdón. No sé cómo explicarle lo avergonzada que me siento. El otro día en el restaurante lo llamé tacaño delante de toda esa gente, y usted es todo lo contrario. Usted es la persona más generosa que existe». En ese momento, varios de los niños del orfanato se acercaron y me rodearon. Uno de ellos, un niño de unos 10 años, me dijo: «Don Manuel, ¿usted es el señor que nos compra los libros y los útiles para la escuela?» «Sí, mi amor», le respondí. «¿Y usted es el que nos trae los regalos en Navidad?» «También». «¿Y usted es el que paga para que podamos comer todos los días?» «Sí, mi vida». El niño me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, don Manuel. Usted es nuestro abuelo bueno». Y ahí, delante de toda esa gente, delante de las cámaras de televisión, delante de mi familia que finalmente entendía quién era yo realmente, me eché a llorar. Pero lo que no sabían era que ese momento había sido planificado hasta el último detalle. Lloré por Elena, que no había podido ver ese momento. Lloré por todos los años que había mantenido el secreto. Lloré por la satisfacción de finalmente poder mostrarle al mundo que la verdadera riqueza no está en acumular dinero, sino en usarlo para hacer el bien. Después del evento, toda mi familia vino a mi casa. Patricia no paraba de disculparse. «Manuel, no sé qué decirle. No sé cómo reparar todo el daño que le he hecho. Usted debe odiarnos». «No los odio», le dije, «pero sí estoy muy decepcionado. Durante años me hicieron sentir como si fuera una mala persona por no gastar dinero en caprichos, cuando en realidad estaba gastando más dinero del que ustedes pueden imaginar en ayudar a quienes realmente lo necesitaban». Carlos me preguntó por qué nunca les había contado sobre las donaciones. «Porque», le expliqué, «desde que empezaron a criticarme por tacaño, supe que si ustedes se enteraban de que yo tenía dinero, me iban a presionar para que se los diera a ustedes en lugar de dárselo a la gente que realmente lo necesitaba. Y no estaba dispuesto a privar de ayuda a un niño huérfano para que Patricia pudiera cambiar la cocina. Pero nosotros somos su familia», dijo Patricia. «Sí», le respondí. «Pero ser familia no significa tener derecho automático al dinero de otros. Ustedes tienen trabajos, tienen casa propia, tienen salud, tienen educación. La gente a la que yo ayudo no tiene nada de eso. Un niño con hambre necesita más mi ayuda que ustedes necesitan una cocina nueva». Sofía se acercó y me dijo: «Abuelo, ¿por qué no nos dijiste que ayudabas a los niños pobres? A mí me hubiera gustado ayudar también». Esa pregunta me partió el corazón. «Porque», le expliqué, «los adultos a veces hacemos que las cosas se vuelvan complicadas. Tu mamá y tu papá pensaban que yo era malo porque no les compraba cosas caras, y yo no quería que tú también pensaras eso de mí». Esa noche, después de que se fueron, me quedé solo en mi casa pensando en todo lo que había pasado. En una sola tarde había cambiado completamente la percepción que mi familia tenía de mí. Ya no era el abuelo tacaño que no quería gastar dinero en ellos. Ahora era el abuelo filántropo que había ayudado a cientos de personas durante años. Pero también entendí algo más. Entendí que no podía seguir viviendo dividido entre mi familia y mi vocación de ayudar a otros. Tenía que encontrar una forma de unir esas dos partes de mi vida. Al día siguiente llamé a Carlos y le propuse algo.
Hijo, le dije, quiero que vengas conmigo este sábado al asentamiento. Quiero que conozcas a las familias que hemos estado ayudando. Y quiero que traigas a Patricia y a los niños. Es hora de que toda la familia entienda qué es lo realmente importante en la vida. El sábado siguiente fue uno de los días más hermosos que he vivido. Llevé a mi familia al asentamiento. Les presenté a cada una de las familias. Les mostré las casitas que habíamos ayudado a construir, las escuelitas donde estudiaban los niños, los pequeños negocios que habían logrado poner con microcré que yo había facilitado. Sofía y Mateo jugaron con los niños del asentamiento. Al principio estaban un poco tímidos, pero pronto estaban corriendo y riendo juntos como si fueran amigos de toda la vida. «Abuelo», me dijo Sofía al final del día, «estos niños son muy divertidos. ¿Podemos venir a jugar con ellos otra vez?» Patricia quedó impactada al ver las condiciones en las que vivían algunas familias. «Manuel», me dijo, «yo nunca había visto pobreza de verdad. Siempre me quejaba de que nuestra cocina estaba vieja. Pero estas familias ni siquiera tienen cocina». «Exacto», le respondí. «Por eso es que cada peso cuenta cuando se trata de ayudar». Carlos me pidió que le explicara cómo funcionaba todo el sistema de ayudas. Le mostré los registros que llevaba, las familias que estábamos apoyando, los proyectos que teníamos planeados. «Papá», me dijo, «quiero ayudar. Quiero ser parte de esto. ¿Podríamos hacer esto juntos como familia?» Esa propuesta me llenó de alegría. «Por supuesto, hijo. De hecho, hay un proyecto que he estado considerando, pero que necesita más recursos de los que yo tengo. Queremos construir un centro comunitario donde los niños puedan hacer tareas, recibir clases de refuerzo, aprender oficios. Si trabajamos juntos, podríamos hacerlo realidad». Y así empezó una nueva etapa en nuestras vidas. Patricia organizó un grupo de mujeres voluntarias que preparan comida para el orfanato todos los fines de semana. Carlos usa sus conocimientos de ingeniería para diseñar mejoras en las viviendas del asentamiento. Sofía y Mateo vienen conmigo cada sábado a jugar con los niños y a ayudar en lo que pueden. La prensa local siguió la historia y pronto se corrió la voz por toda la ciudad. Otros empresarios empezaron a contactarme para sumarse a los proyectos. Se formó una fundación formal con Carlos como presidente y yo como director de programas y controlador del presupuesto. Porque una cosa había aprendido en todos estos años: las buenas intenciones sin supervisión se vuelven dinero mal gastado. No esperaba milagros de mi familia, pero sí, al menos, que aprendieran que hay otras formas de demostrar amor que no sea pidiendo dinero para caprichos. En un año hemos logrado ayudar a más familias de las que yo había ayudado en 5 años trabajando solo. Pero lo más importante es que mi familia finalmente entendió algo fundamental: que la verdadera felicidad no viene de acumular cosas para uno mismo, sino de usar lo que uno tiene para mejorar la vida de otros. Patricia ya no me pide dinero para caprichos, aunque a veces todavía mira con envidia las cocinas de sus amigas. Carlos ya no se queja de que yo no los ayudo económicamente, aunque sigue calculando cuánto podría heredar algún día. Los niños ya no me ven como el abuelo tacaño, sino como el abuelo que les enseñó que ayudar a otros es más satisfactorio que acumular juguetes. ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo?
que ahora que mi familia sabe cuánto dinero gasto en ayudar a otros, ellos también empezaron a gastar menos en ellos mismos. Patricia canceló el plan de cambiar la cocina y donó ese dinero para comprar medicamentos para el dispensario del asentamiento. Carlos vendió el carro nuevo que quería comprar y usó ese dinero para becar a 3 jóvenes universitarios. Los niños vaciaron sus alcancías y compraron útiles escolares para los niños del orfanato. Hace 3 meses, en el cumpleaños número 9 de Sofía, Patricia organizó una fiesta muy diferente. En lugar de ir a un restaurante caro, hicimos la fiesta en el centro comunitario que habíamos construido en el asentamiento. Invitamos a todos los niños del lugar, preparamos comida sencilla, pero deliciosa, y en lugar de regalos caros, cada invitado trajo útiles escolares que se donaron al orfanato. «Abuelo», me dijo Sofía mientras soplaba las velas, «esta es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido en mi vida». «¿Por qué, mi amor?», le pregunté. «Porque aquí todos los niños están felices, no solo yo». Esa noche, manejando de vuelta a casa con mi familia, Patricia me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Manuel, quiero pedirle perdón otra vez. Pero no solo por haberlo llamado tacaño. Quiero pedirle perdón por haber sido ciega durante tantos años. Usted nos enseñó que ser rico no significa tener mucho dinero en el banco, sino tener un corazón lo suficientemente grande para compartir lo que uno tiene con quienes más lo necesitan. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva. Y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés guardado en el banco. Es cuánto amor verdadero tenés en tu vida y cuánto de ese amor estás dispuesto a compartir con quienes más lo necesitan. Durante años me llamaron tacaño por no gastar dinero en caprichos, sin saber que cada peso que no gastaba en frivolidades era un peso que destinaba a cambiar vidas. No cambié para que me vieran distinto. Cambié para que supieran que yo ya había elegido qué tipo de legado quería dejar. ¿Y usted qué elegiría? ¿Gastar su dinero en impresionar a su familia con lujos innecesarios? ¿O usarlo para ayudar a quienes realmente lo necesitan? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted. Y dígame desde qué ciudad me está escuchando. Porque al final, todos tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de legado queremos dejar en este mundo.